Nuestro siguiente invitado es un escritor a quien le fascinan los monstruos y cada que tiene oportunidad los conjura para crear ficción, a veces novela, a veces cuento. En Invitado en Casa, Ignacio Padilla. Ignacio Padilla nació en la Ciudad de México y se sabe que pertenece o formó parte de la generación literaria llamada del crack, pero también que es un escritor prolífico y que en el terreno de las letras lo fantástico le hizo un llamado. En primer lugar, yo creo que en mi caso particular no soy yo quien elige un género, ni siquiera un tema, son los temas, los géneros y los personajes los que me eligen a mí. Desde muy pronto descubrí que mi tempo es cuentístico y de manera inevitable por las características mismas del género y por la tradición latinoamericana del género cuentístico, inevitablemente el cuento está casi condenado a derivar en lo fantástico. Así como la novela está más estrechamente ligada con la realidad, si bien puede haber novela fantástica, yo creo que el cuento, si bien puede haber cuento realista, está predestinado a, puesto que es utópico, puesto que no se parece a la realidad, se desplaza muy bien el mundo fantástico en el género cuentístico. Ignacio Padilla se reconoce como un escritor de brújula, lo que significa que al escribir deja que el texto le indique hacia dónde dirigirse. Quizá por esa razón sea un escritor de fascinaciones, como la que siente por los grandes exploradores, o bien por los animales y los monstruos, en especial aquellos que han permanecido en muchas de las expresiones de la cultura occidental. Pues siempre me han interesado los bestiarios de todas, bueno, siempre me han interesado los animales, siempre me han interesado los monstruos y también me ha interesado la presencia de los animales y los monstruos en distintas tradiciones religiosas, culturales y en la literatura en general. Pertenezco a una tradición, por un lado, occidental, judeocristiana, marcada naturalmente por todos los animales del Talmud, del cristianismo, los bestiarios medievales, los animales descritos por la Crónica de Indias, los animales de los grandes viajeros científicos del siglo XVIII, pero sobre todo provengo de una tradición de bestiarios del siglo XX maravillosos, empezando por el Manual de Zoología Fantástica de Borges, luego hablando del bestiario de Cortázar y sobre todo el bestiario de Juan José Arreola. Autor de varios títulos y algunos reconocidos con los premios más destacados, ha logrado que parte de su obra haya sido traducida a más de una veintena de lenguas, como el inglés, el alemán o el francés, por citar algunas. Estuvo en San Luis Potosí para presentar su libro más reciente, Las fauces del abismo, publicado por Editorial Océano, obra que reúne dos temas que le atraen, los animales y los monstruos. Al respecto, Padilla comentó que toda sociedad necesita un monstruo para expiar sus miedos y que actualmente México no es la excepción. Pues mira, en realidad siempre toda sociedad necesita monstruos, particularmente aquellas sociedades que se encuentran en estado permanente de tensión. Siempre el monstruo sirve como válvula de escape. México no será el único que acuda a la creación de monstruos. Tenemos monstruos clásicos, La Llorona, por ejemplo, ¿no? Ya en algún momento Octavio Paz mismo definió al Estado mexicano como un ogro, el ogro filantrópico. En fin, la metáfora monstruosa va a estar sobre todo en aquellos lugares donde hay una represión monstruosa. Y en este caso creo que de acuerdo con mi experiencia de vida, en pocos momentos la sociedad mexicana y el país ha estado en una tensión tan parecida a la del 94, ¿no? Me parece que también en el 85 hubo una sacudida muy fuerte. En ese momento yo creo que la sociedad mexicana con el terremoto del 85 hizo su catarsis a través del humor, a través del chiste, a través de la música. En el 94 creamos un monstruo llamado el Chupacabras y una especie de héroe enmascarado que es el subcomandante Marcos. Y hoy en día pues yo creo que tiene que surgir un monstruo necesariamente, porque si no, no vamos a tener válvula de escape, ¿no? El escritor mencionó que cada época se ha distinguido por la faz que le adjudica a sus monstruos. Por ejemplo, en el siglo XIX con personajes como Drácula y el ser creado por el Dr. Frankenstein, o bien en el siglo XX con los zombies o el chupacabras, y así, según sea el caso, la fisonomía del monstruo será reinventada. Yo creo que en el momento en el que el monstruo sea completamente parecido a quien lo imagina, en ese momento deja de desempeñar su función. En el momento en el que el monstruo sea demasiado parecido a lo real, vamos a tener que inventar otro, porque el monstruo solo sirve para nuestra confrontación con nuestros miedos si tiene elementos de ficción.
Cuando algo es demasiado cercano, demasiado real, no nos sentimos a salvo de él. El monstruo sí está debajo de nuestra cama y sin embargo, si está en el universo de la ficción, entonces sí podemos combatirlo. Si encontramos placer en ir a ver una película de monstruos, si vemos un asesino en serie en una película, vamos a sentir un placer y va a ser una catarsis. Pero si vemos al asesino en serie en nuestra casa, no va a haber ningún tipo de resolución de nuestros miedos, ¿no? El reconocido escritor es maestro en literatura inglesa por la Universidad de Edimburgo, Escocia, y doctor en literatura española e hispanoamericana en Salamanca, España. Entre sus libros destacan La Catedral de los Ahogados, merecedora del premio Juan Rulfo para primera novela en 1994. Anfitrión, ganadora del premio Primavera de Novela 2000. Espiral de Artillería, La Gruta del Toscano, premio Mazatlán de Literatura en 2007, y El Daño no es de ayer, premio La Otra Orilla en 2011. Finalmente, Ignacio Padilla comentó que en la actualidad nuestro país sigue necesitando más que un monstruo devorador, uno cuyo género siga siendo el femenino. Pues estaba pensando precisamente en El Enmascarado de Plata. Hay que considerar que muchas veces los superhéroes se convierten en monstruos o son tan monstruosos como heroicos, es el caso de Batman, y en gran medida también muchos de los luchadores mexicanos tenían elementos monstruosos. El Santo tuvo desde luego sus némesis en las mujeres vampiro, en las momias, que eran monstruos aterradores, ¿no? Eran sobre todo monstruos también en la domesticidad, ¿no? Más que en el cine. Yo creo que el monstruo que seguirá necesitando México será un monstruo femenino, ¿no? Un monstruo devorador, y para eso tenemos La Llorona, ¿no? Y tenemos a La Chingada, que finalmente se ha hermanado con La Llorona, ¿no?